Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 en esta mañana. Mañana ya van a tener el estudio inductivo. Siempre les digo, vamos dando Apocalipsis, vamos dando también los evangelios, el material de vida cristiana también. Hay un auditorio muy mezclado acá. Hay hermanos que vienen de años y saben mucha teología, y hay hermanos que recién están empezando, otros que conocieron al Señor ahora y empiezan a transitar la vida cristiana. Pero vamos, la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Y confío plenamente, tengo la certeza en la iluminación del Espíritu Santo en cada uno para aplicar la palabra de Dios en cada mensaje. Pero qué pasaje, Dios. Vamos a leerlo y vamos a orar. Capítulo 11, Apocalipsis, versículo 1 al 14. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, y para las veces que quieran, y cuantas veces que quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, y que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, y de los pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días, 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron la gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, el Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Padre, qué texto, Señor. Ver, Señor, todos estos relatos de Apocalipsis, tu palabra inspirada, autoritativa, Señor, que tiene un mensaje claro para la iglesia hoy, y Señor, también para todo pecador de todos los tiempos. Ayuda y aplica tu palabra a cada corazón, Señor. Gracias porque podamos estudiarla y enseñarla, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, nos encontramos terminando el interludio antes del juicio de las 7 copas o la 7ª trompeta. Y en primer lugar vamos a ver el escenario donde se encuentra Juan ahora, luego de que vimos hace algunos domingos que un ángel del cielo bajó, puso un pie en el mar, otro en la tierra, el librito, ¿no?
Y le dijo en versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Todo eso lo vimos, usted tiene que escuchar los mensajes anteriores. Pero ahora del versículo 1 al 3, Dios prepara un escenario para dos de los predicadores más poderosos de todos los tiempos. Es impresionante. Vamos a leerlo nuevamente, Fabián de hoy, ¿no? ¿Quién? Veo, por favor. Versículo 1 al 3. Palabra que se repite del versículo 1 al 2 es medición, medida. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Vamos a ver el escenario donde van a aparecer, que ahora vamos a hablar de los dos testigos, los dos predicadores. Esto ocurre, si estás viendo esto, decís, ¿dónde estoy acá en la Biblia, pastor? Estamos viendo Apocalipsis. Estamos viendo los 7 años que Dios va a juzgar a este mundo como nunca juzgó en la historia de la humanidad. Y acá estamos pisando los últimos 3 años y medio. Y en este escenario, en visión, Dios le dice que mida el templo, el altar y los que adoran ahí. ¿Lo ven? Versículo 1. Todo esto tiene un simbolismo y tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Para qué Juan debía medir el templo? Bueno, en primer lugar, vamos a ir por partes. Va a haber un templo. 5 templos habla la Biblia. 5 templos de los judíos. Ahora lo vamos a ver. Pero va a haber un templo que se va a reconstruir en el tiempo de la tribulación, y lo habla Daniel, lo hablan las profecías, el cual el anticristo favorecerá a los judíos para que reconstruyan ese templo en el lugar donde ahora está la mezquita. Y eso es una promesa a Israel. Imagínense los judíos chochos. La primera semana, la primera mitad se reconstruye ese templo. Dios dice que lo mida, es un simbolismo. Apocalipsis 21, 15 también habla de esa medición. Ezequiel 40 también habla. ¿Por qué debía medir el templo? Siempre esas mediciones hablan de tomar posesión y control de Dios sobre algo. No es que va a construir algo. Está hablando de que eso es mío y toma medidas. El templo a que se refiere esto será construido para que los judíos ortodoxos puedan ofrecer sus sacrificios de acuerdo a la ley mosaica en el periodo de la primera mitad del espacio de la tribulación, 3 años y medio. Usted, para entender todo esto, tiene que escuchar los mensajes anteriores. Sin embargo, eso de acuerdo a la semana 70 de Daniel. Sin embargo, en principio de los últimos 3 años y medio, a la mitad de los 7 años, de acuerdo a Mateo 24, a Daniel también, el anticristo ocupa el templo y se autoproclama Dios. Y comienza una gran persecución en el pueblo judío. ¿Qué es lo que está diciendo acá el autor? ¿Qué es lo que en resumen está diciendo el Señor? Bueno, Dios mide acá a Israel, simbolizado por el templo de Dios. Dios va a medir, ahí va a estar todo el pueblo. Imagínense, todo el pueblo de Israel volverá a Israel y a adorar a Dios ortodoxamente como lo hacían antes. Y ahí van a estar los judíos. Y va a decir, bueno, ahí tengo todo mi pueblo. Ahora se comienza a cumplir lo que las profecías dicen. Israel será salvo. Medir los adoradores, pero no midas, versículo 2, el patio, ahí es donde están los gentiles. Y ese es el ejemplo, porque Israel va a ser abordada por todas las naciones y el mismo anticristo. Es tremendo lo que está mostrando acá, ya llegando casi a la final de Apocalipsis. Comienza una persecución en el pueblo de Israel impresionante. Bien, yo les decía, hice un resumen acá, los 5 templos que hubo. El primero fue
Primera de Reyes 6, el templo de Salomón, que se edificó primero. El segundo es el templo de Zorobabel, después del destierro. El tercero es el templo de Herodes, en el tiempo de Cristo. ¿Se acuerdan? Ahí donde el Señor también fue a predicar. El cuarto es el que estamos viendo ahora, que va a ser construir, los judíos lo van a construir, pero por permiso y arreglo del anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, Mateo 24, versículo 15. Y el quinto templo se edificará en la Nueva Jerusalén en el milenio. Ezequiel 40, el 48, Ageo 2, versículo 9, Zacarías 6, habla un montón de pasajes. Excluye el patio que está fuera del templo, versión Las Américas, versículo 2. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Y ahí lo dice el mismo versículo, lo mismo que dice en Mateo 24. Y estas hollarán, aplastarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Es claro Apocalipsis. No es un libro de misterios. Y esta es una alusión a la terrible opresión y persecución que Satanás dará al pueblo de Israel como nunca hubo. Si el holocausto fue terrible, esto va a ser peor por el mismo Satanás. Pero el mismo Señor habla en Apocalipsis 12 que resguardará a Israel. Y esto es interesante, mira, Apocalipsis 12, 6. Vamos a ir cuando lleguemos, quizás el domingo que viene. Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por, y acá dice, no es María, acá dice, ¿cuántos días? 1260 días. Mirá, si quieres alegorizar esto, terminás en la China, terminás en cualquier lado. ¿Cuánto es 1240 días? 1260 días. 3 años y medio, 42 meses. Apocalipsis, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, versión Las Américas, de que se habló por medio del profeta Daniel, el mismo Señor, Mateo 24, Mateo está dirigido a judíos, el mismo Señor cita a Daniel. Cuando vean la abominación de la desolación, estamos acá hoy a la mañana, Apocalipsis 11. Colocada en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar la capa. Pero hay de las que estén en cinta, las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo. Bueno, todo esto le está hablando el Señor a Israel. Y en el Apocalipsis lo complementa diciendo, la mujer huyó al desierto. Esa es la figura de Israel. Y aclara. A ver, versión Reina Valera 60, 12.6. Bueno, lo tengo acá, pero léelo, por favor. 12.6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, prácticamente es el mismo, no hay variación en las palabras. Pero hay un acento ahí que dice, un lugar preparado ¿por quién? Por Dios. Uno puede, ¿cómo se dice? Exagerar, no exagerar, sino decir, bueno, esto puede ser un gran, ¿vieron como en las películas cuando viene un meteorito, un refugio, tiene otro nombre, un gran búnker que Dios tiene? No sabemos. Pero dice que Dios tiene preparado un lugar para los judíos para este momento terrible, donde va a ser escondido Israel. Y muchos van a quedar en Jerusalén, lo vamos a ver ahora, y Dios va a salvar a su pueblo. Pero más que nada en este escenario, este es el escenario que presenta el versículo 1 al 3, donde comienza el anticristo a establecerse en Israel, en Jerusalén, para perseguir y matar al pueblo de Dios. Y en ese contexto, el versículo 3, por favor,
Algunos me miran todo. Parece una película de ciencia ficción. No, hermano, está en la Biblia. Y es tan claro. Por eso yo decía, vamos a dar un poquito de esto y los evangelios para que vayan masticando mejor todo esto. Miren, les decía recién el texto, sí, versículo 13. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahí entran, en ese escenario donde Dios va a medir a Israel, donde va a sacar a Israel, a llevarlo al desierto, a que huyan, donde el anticristo, apoyado por todas las naciones, se va a proclamar a Dios, va a hacer señales, va a hacer milagros, va a engañar, se va a proclamar Dios. Justo en esos 3 años y medio, va a caer ahí, Dios saca a su pueblo y lo sustenta. Israel no es la iglesia, hermanos, es Israel. Israel no es la iglesia. Puede ser parte de la iglesia si han creído en Cristo, obviamente. Y ahora también hay judíos que han creído, pero este es el pueblo de Israel. Ese es el escenario donde el versículo 3 dice, bueno, ahí, en esa atmósfera, en ese escenario, daré a mis 2 testigos que profeticen por 3 años y medio, 42 meses. En síntesis, hermanos, en este escenario, antes de pasar al desarrollo, en este escenario es la última, escuchen esto, la última expresión de gracia de Dios para el mundo. Terrible, ¿no? Ahora sobreabunda la gracia de Dios. Usted viene a la iglesia, puede conocer a Cristo. El domingo pasado predicamos a 3 chicas. Precioso. Puedes compartir el evangelio en todos lados. La gracia de Dios está abierta. Pero acá está viendo la última pincelada, la última expresión de gracia de Dios al mundo. La última. Los últimos 3 años y medio en el evangelio va a ser predicado por última vez. Tremendo. Desarrollo, versículo 4 al 14. No vamos a leer todo el texto. Dice el versículo 3: otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. A Juan se le mostró que estos testigos van a actuar, estos predicadores, absolutamente bajo el poder de Dios. Lo dice el texto. No es Juan el que le va a otorgar autoridad, hermano. Es Dios. Otorgaré autoridad, como lo hizo con sus apóstoles, para hacer las señales que hizo con Moisés también. Y ellos predicarán por 1260 días vestidos de silicio. Dios levantará a estos predicadores y les dará un poder especial y les dará un mensaje de juicio y del evangelio, obviamente, sobre las etapas finales de la tribulación, donde será pisoteada Israel, hollada, aplastada. Ustedes saben que el mundo, ¿vieron Israel lo que es? Es chiquitito, es así. Viendo todo el mundo alrededor, todo lo que lo rodea son enemigos. Hoy me decís, ¿cómo puede ser que haya sobrevivido Israel a tanta invasión, a tanto odio? Y hay gente que odia. Es el pueblo escogido de Dios, hermano. Entonces, ¿cómo no cae una bomba y los borra? Dios los cuida. Es su pueblo. Aún así es su pueblo. Y en ese tiempo, el anticristo va a ir ahí con todos los enemigos de Israel y lo van a ocupar como nunca. Así que en esta escena entran 2 hombres, como han entrado en escena en otros tiempos los voceros de Dios, ¿no? En los tiempos más oscuros de Israel, Dios mandó sus voceros, sus predicadores, para llamar al arrepentimiento. Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías confrontaron a un obstinado Israel, lo hemos visto, y los han matado. El Señor lo denunció. El mismo Señor fue un predicador a Israel. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a deciros: arrepentíos. Este es el Señor. Antes vino Juan el Bautista. 4:17 de Mateo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. 1:35 de Marcos, ese era Mateo: muy de mañana se levantaba el Señor
siendo muy oscuro, y salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Buscó a Simón y a los que con él estaban, y hablándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Predicaba. Y así fue el Juan el Bautista, así vino Pedro, así vino Esteban, lo mataron a cascotazos. Hechos capítulo 7, crujían los dientes de odio contra él. Primer mártir de la Biblia. La diferencia de estos dos testigos que no van a ser mártires. Van a morir cuando Dios diga, pero no van a ser mártires, no van a interrumpir su predicación. Van a terminar lo que Dios determinó. Esteban, Felipe, el mismo apóstol Pablo. Y nos dice que, miren el versículo 3, vestido de silicio. Vestido de silicio nos habla de una persona con vestidas, así vino Juan el Bautista, humildes. Habla de luto, habla de dolor, habla de angustia. Estos dos hombres que no sabemos quiénes serán, adelanto un poquito, porque dice: el pastor ese es de Moisés, este Elías. No dice el texto, son dos hombres, no sé quién es, no me interesa. Van a ser dos hombres poderosos, pero van a ser re humildes, así como decimos los argentinos, re humildes, re empáticos de empatía, que van a venir con mucho sufrimiento y dolor, viendo todo lo que está pasando, y van a predicar incansablemente. Los van a querer matar con dolor causado por la humanidad caída, y ver la perversidad y el estado de la humanidad, pero no solamente el estado físico, sino del corazón, la maldad como va a estar en su grado mayor. Serán muy humildes en predicar con piedad el Evangelio. Van a tener una actitud de tristeza. Ese es el hecho de silicio. Hermano, creo que esa actitud a veces nos falta para predicar el Evangelio, ¿no? ¿Qué le parece? Vemos nuestro mundo, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país, que se cae a pedazos, ¿no? Y ningún gobierno lo va a resolver, porque el tema está acá. Y a veces soy frío, ¿no? La empatía brilla por su ausencia, para sacar un folleto y hablar con un perdido. ¿Sabes? La mayor necesidad de este mundo no es el alimento, no es la ropa, no es un mejor sustento. La mayor necesidad es Cristo. La mayor necesidad es el perdón de pecado, que sean regenerados del Evangelio. Esa es la mayor necesidad. Lo vemos en todo el contexto bíblico. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre que tus pecados se son perdonados? Levanta tu lecho y anda. Y es lo primero que el Señor perdonó del paralítico. ¿Qué fue? Perdón, lo dije ya. Lo primero que hizo, perdonó sus pecados. Hermanos, ese es el respaldo de los testigos. Versículo 3. Dios va a estar detrás de ellos como está con nosotros. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Qué bendición, ¿no? Nunca le hace un solo versículo. Mirá el texto. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué cosa proviene de Dios? Que somos nueva criatura. Hermano, usted está ahí porque Dios lo hizo. Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Estoy leyendo 2 Corintios 5:18. Y nos confió el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Y escuchen esto, lo que tienen en el cuadrito de la casa, ese versículo, no es para que tengas un pensamiento positivo y enfrentes el día. Lee el texto y el contexto. Dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién nos encargó? ¿A los pastores? ¿A quién? A nosotros, a la iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Abrir este texto a un incrédulo, enseñarle, pero mirad lo que tenemos en tus manos. Todo cristiano que ha nacido nuevo, toda persona que ha nacido nuevo, tiene en sus manos el Evangelio. Estos hombres, estos dos testigos respaldados por Dios, van a llevar la etapa final de la humanidad, la última dádiva de gracia. El propósito, versículo 4, por favor. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, ahí viene, ¿quiénes son? Bueno, muchos dicen, la descripción que se hace de los 2 testigos como olivos tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, Zacarías 4. Cuando, por ejemplo, Josué y los sacerdotes, Josué y el gobernador Zorobabel, fueron un despertar a Israel. Dios lo ungió con el Espíritu Santo para profetizar y usan las mismas metáforas, pero no está diciendo que ni es Moisés ni es Elías. La idea que está hablando de ahí es que es un avivamiento espiritual, es un símbolo del Espíritu Santo, que Dios va a provocar un avivamiento espiritual en Israel. Todos estos elementos candeleros, olivos, tenían que ver con Israel. Por eso no está hablando de iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Son 2 olivos, 2 judíos que van a predicar, respaldados por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, la guía de Dios, a un Israel incrédulo. Impresionante. Y va a haber fruto. Miren, Romanos 11:25 dice, porque no quiero, el apóstol Pablo lo había dicho, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego, como promesa a Israel, y luego Israel será salvo como está escrito. Y Pablo toma textos del Antiguo Testamento. Interesante, adelantándonos un poquito, versículo 13, en aquella misma hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte se derrumbó y 7.000 personas murieron. Ahora vamos a ver quiénes son esas 7.000 en el terremoto. Y los demás aterrorizaron, dieron gloria a Dios del cielo. Esto en un judío era sinónimo de conversión. Así que el propósito de estos 2 testigos va a ser predicar el Evangelio a los judíos. Increíble. E Israel se va a convertir. No habla de que sea Moisés o Elías, no lo dice. Podemos especular, muchos especulan con eso. Miren el poder de su ministerio, versículos 5 al 6, por favor. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. No es igual que el apóstol Pablo, no van a ser igual que Esteban, no van a ser igual que cualquier otro hombre que Dios ha levantado. Estos hombres cumplirán el ministerio que Dios les envía y van a ser una amenaza para los pecadores. ¿Se imaginan esto, el escenario, lo que venimos viendo ya en Apocalipsis? Imaginemos los estragos que van a hacer cuando personas se le opongan, porque los demonios van a estar a full y la gente influenciada por Satanás los van a odiar. Imagínense que la tierra queda prácticamente devastada por las trompetas, sequías, que vimos en Apocalipsis capítulo 7, capítulo 8, versículos 10 al 11, las aguas están contaminadas, envenenadas. Ellos van a traer más plagas a los que se le opongan. ¿No pasó eso con Faraón en Egipto? Miren, en Éxodo 8, 16, la gente, hermanos, los van a odiar a estas personas. Ellos van a si ahora te paras a predicar el Evangelio, imagínate, en un lugar donde hay inmoralidad, te odian, te tiran con algo. Imagínate en ese tiempo que
no solamente van a intentar hacer algo, sino que ellos, dice, va a salir fuego, los va a consumir, los van a incinerar, se van a defender. Donde quieran hacerle daño, van a ser plagas. Entonces Jehová habló a Moisés, Éxodo 18, 16. Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, golpeó el polvo de la tierra, Éxodo 18, 16, la cual se le volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en hombres como en las bestias. Versículo 19 de Éxodo 8. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Y dice, mas el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová había dicho. Va a ser un ministerio poderoso y no los van a parar porque es la última expresión de gracia de Dios al mundo y quiere y va a salvar a Israel. No los van a parar. Es impresionante. Muchos no querrán saben el odio que va a haber. Ahora lo vamos a ver en el siguiente punto. Pero estos hombres van a predicar fielmente durante todo ese tiempo sin ninguna traba. Esta será la atmósfera. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios y busca su adoración, presentándose como si fuera Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Ahí estamos. Imagínense la oposición satánica y de toda esta gente que van a estar, el anticristo va a ser su Dios. No es difícil creer, hermano, que la gente adora a personas, militancias que siguen movimientos. Imagínense en ese tiempo, el anticristo que logró la paz en el mundo, el avance mundial económico, va a ser adorado como un Dios y se va a sentar ahí. De repente aparecen estos dos predicadores y dicen, no, eso es pecado. Esto pasa por el pecado de ustedes. ¡Wow! Sumado a que cuando vengan a hacerle daño, los van a ejecutar. Va a ser un clima terrible. Versículos 7 al 10, por favor. Miren lo que pasa ahora. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Qué terrible, ¿no? Qué clara la escritura. Miren esto. Terminaron su testimonio, o sea que su ministerio lo completaron y la escritura se cumple, hermano. Hasta el último minuto de la última hora del último día, lo completaron. Ahí a ese término, la bestia, o sea, el anticristo los matará. Recién ahí los matará. La bestia, o sea, el anticristo se menciona otras 9 veces en Apocalipsis. Y acá menciona la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Gomorra. La misma escritura te dice cuando es un símbolo, cuando es una metáfora. Y esta es la ciudad de Jerusalén. Pero toma el ejemplo de Sodoma y Egipto por la idolatría y por la inmoralidad que habrá. ¿Se entiende? Eso será Jerusalén en ese momento. Ahora Jerusalén es una ciudad religiosa.
pero en aquel momento va a ser terrible y asquerosa. Y el anticristo se va a montar ahí en el templo como Dios. En ese momento, dice el versículo 7, los vencerá y Dios dirá que los mate. Ahora, miren esto, es terrible. Versículo 8. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. Todos estamos viendo ahora vía por la televisión, por las redes sociales, el velorio de la reina Isabel, ¿no? De Inglaterra. La liturgia esa centenaria, es impactante ver todo eso, ¿no? La formación que tienen, la seguridad que tienen. Algo así van a hacer, pero todo lo contrario con estos dos profetas o predicadores. En vez de embalsamarlo y tenerlo en una capilla ardiente, lo van a llevar, la idea es ahí en la plaza principal de Jerusalén, al centro de Jerusalén, y lo van a dejar que sus cuerpos se descompongan para humillarlos. En vez de pasar a saludarlo, van a alegrarse, van a humillarlos. Tremendo. Y va a ser, dice, una exhibición mundial. Lo que está pasando ahora con la reina Isabel va a pasar con estos dos predicadores. Versículo 9, fíjense 8, sus cadáveres yacerán en la calle, ¿sí? No van a estar embalsamados, no van a estar en féretro. Tremendo, tremendo. Eso era la forma más vil de menospreciar una persona en el tiempo antiguo, y hoy día en ese tiempo lo van a hacer con estos dos predicadores. Ya serán en la calle, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, y ahí te da la pauta donde crucificaron al Señor. ¿Dónde fue? Jerusalén. 9. La gente de todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio. ¿Cómo será? Bueno, en los años 70 esta predicación será satelital, no se sabe. Medio imposible. Para los padres de la iglesia esto era como todo el mundo va a ver a la misma vez. Hoy sabemos, la televisión, lo que quede, el internet, un celular está filmando ahí, ya lo está dando a Australia, lo que está pasando. Pero la Biblia dice que lo verá todo pueblo, toda tribu, toda lengua, toda nación, contemplarán sus cadáveres. ¡Qué morbosidad! ¡Qué terrible! ¡Qué contraste! Hoy ves todo arregladito, es una hermosura ver el funeral de la reina Isabel, ¿no? Más allá de lo feo de la muerte de una persona, vos decís, qué lindo, qué cultura, qué honra que le dan. Acá va a ser todo lo contrario. Su muerte va a ser considerada una gran victoria del gobernante mundial, del anticristo, y va a ser celebrada miren lo que dice el versículo 10. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos, se alegrarán, se enviarán regalos. Alelón van a hacer lo que veíamos hoy en membresía arriba con los hermanos. Alelón, unos a otros. Van a festejar, va a ser el día vieron que México celebra el Día de los Muertos, ellos van a celebrar el día de la muerte de los predicadores, porque dice el texto que realmente ellos atormentaban, versículo 10, a los que moran en la tierra. Hermano, antes de pasar a la etapa final, esto nos abre un panorama de lo que es la doctrina de la depravación humana. ¿Escuchaste hablar de eso? La depravación humana a su máximo nivel, su máxima potencia. ¿Qué es eso? Yo les copié algunas cositas que después es bueno porque queda registrado y quizás que te guste estudiarlo. Esa es lo que llamamos depravación total o corrupción radical. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer una cosa relativamente buena. El hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. Su intelecto, su voluntad, sus emociones. Este es el diagnóstico que Dios nos da de la condición humana. Fuimos afectados por el pecado. El domingo pasado hablábamos de eso.
nos afecta a todos. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. Una ilustración que Dios puso. Dio esta ilustración para que usted entienda bien. Es dura. Es una ilustración nada más. Dice que ve a una madre con su bebé en brazos. Ustedes le dan un ejemplo de darle a una madre con su bebé en brazos un cuchillo y le dicen que mate al bebé de una puñalada en el corazón. Y ella dice, no puedo. Ahora, en lo que se refiere a su poder físico, ella si quiere, puede hacerlo. Tiene el cuchillo, tiene al niño, es más fuerte, está indefenso. La madre tiene suficiente fuerza para cometer esa animalada, ¿no? Pero tiene mucha razón, que acá tiene. Escuchen esto. Cuando dice que no puede hacerlo. Porque su naturaleza de madre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Su naturaleza de madre no permite hacer algo para lo cual su propia naturaleza de madre se revela. ¿Qué quiere decir? Traspasarlo a los hombres. La naturaleza del hombre no le permite hacer algo frente a lo cual su alma se revela. Este es el tipo de impotencia que impide al pecador venir a Cristo. Su naturaleza se revela a esa idea, porque nada detesta más que la gloria y el señorío divino. Así que no estamos en una condición de neutralidad, el mundo, o una enfermedad espiritual como algunos predican. El mundo está enfermo. No, el mundo está muerto en delitos y pecados. Está muerto y lleno de enemistad contra Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tremendo. Esa es la situación que va a estar en el mundo, pero que también revela el corazón del hombre. Odia a Dios. Odia a Dios. Y van a odiar a esto. Es interesante el versículo 10 porque es la única vez que en Apocalipsis aparece la palabra alegría, regocijo. No está. Esta gente se va a estar alegrando por la muerte de quien le traía la verdad. Van a estar alegrándose por la muerte de los que le traían la verdad. ¿Saben qué sucedió eso? ¿Con quién sucedió eso? Con Pilato y Herodes. Cuando llevaron al Señor, dice que aquel mismo día, Lucas 23, que llevaron al Señor a Herodes y a Pilato, se hicieron amigos. A costa del Señor. Eso revela la maldad humana. Santiago 4:9 dice: afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Necesitas ir al Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitas ver que estás perdido. No te enojes contra los que te llevan la verdad. La mejor expresión de amor al hombre es mostrarle su pecado y mostrarle el amor de Dios. Por último, la resurrección. 3 días, le duró 3 días la fiesta, porque el tercer día, versículos 11 y 12, después de 3 días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Imagínense eso. Y gran temor cayó sobre los que lo contemplaban. Entonces oyeron una voz del cielo que decía: subid acá. Subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. ¡Wow! Hermano, el gran día de los predicadores muertos se terminó así. Los festejos del funeral burlesco se cortó. Dice que hubo gran temor. La palabra ahí es phobos, espanto, terror cayó sobre todos. Porque estaban festejando el día de la muerte de ellos, estaban enviando regalos, todos venían a Jerusalén a festejar. Y la fobia se apoderó de ellos en un segundo. Ese es Dios. Así fue con el diluvio, así fue con Sodoma y Gomorra, y cuánto más. Ahora, es interesante, porque fíjense que, leemos por favor el versículo 12.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Fíjense cómo está conjugado el versículo 12. Oyeron. ¿Quiénes oyeron? Todos. Pasó lo mismo con el apóstol Pablo, que oyeron cuando el Señor le habló en Hechos capítulo 9. Pero no solamente oyeron, sino también vieron. Fueron testigos ahora toda esa gente del milagro que Dios hizo. ¿Saben lo que me llama la atención? Que Dios ahí ya no permitió que los predicadores hablaran y predicaran. ¿Le vieron eso? Ya pasó. La oportunidad pasó. Y Dios dijo: suban acá, como a Lázaro, 2 palabras, ven fuera. Y desaparecieron. La oportunidad pasó. Ya está. 3 años y medio predicando. 3 años y medio o 10 que estás viniendo a la iglesia escuchando mensajes, en tu iglesia, donde sea. Tu viejo te está hablando del evangelio constantemente. Tu amigo en el trabajo te está hablando. Cuidado, porque un día Dios traza la raya. Estamos en un tiempo privilegiado. Pero el tiempo para arreglar el tema de tu pecado con Dios es ahora, en vida. Después no hay más. Acá los testigos pasaron. La consecuencia, miren, 13 y 14. Vimos su resurrección, ahora miren la consecuencia de la predicación de 3 años y medio. ¿Qué pasó? 13 y 14. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. A mí me da escalofrío el 14. Me da escalofrío. Y tenemos que verlo, ¿no? Vamos a estar viéndolo. Pero hermano, esto no es para que tengas curiosidad. Qué lindo, vamos a ver de hoy. No, hay verdades que te están llegando al corazón, espero, ¿no? La predicación del evangelio, las oportunidades que pasan. Acá dice que hubo un gran terremoto. Fíjate que no es un libro de misterios, un libro alegórico. Siempre Dios da números específicos. Va a haber 7.000 hombres de nombre. Esa es la traducción ahí. ¿Vieron? Las Américas traduce personas. Reina Valera traduce hombres. Y en el original es hombres de nombres. Significa muchos líderes, 7.000 líderes que están en Jerusalén con el anticristo observando todo esto. ¿Cómo pasa ahora en Londres? 7.000 hombres de nombre van a morir. Dios los va a matar. Pero los demás, dice punto y coma, los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Esa es una frase judía. Si vos lo buscás en los evangelios, en el Antiguo Testamento, eso es un fruto de conversión. No es lo que hoy entendemos nosotros, los gentiles. En un judío esto era un fruto de conversión. Da la gloria a Dios al ciego, ¿no? Juan capítulo 9. Acá hay gente que se convirtió. Es interesante porque no termina como las trompetas de la gente que se acuerdan. La gente dice, no se arrepintió de sus obras, siguieron adorando, siguieron su idolatría, siguieron su fornicación. Acá hay un grupo grande, los demás, que dieron gloria a Dios. ¿Por qué? Por el fruto de la predicación de 3 años y medio. Así que hermano, no te canses de predicarle a tu hijo, a tu esposo, a tu hijo, a tu compañero de trabajo, al cliente. 3 años y medio, ¿qué son? 3 años y medio escucharon ellos. A esta gente creyeron. Ahí creyeron. ¿Cuánta gente cree en el final, en un momento crítico, ¿no? De su vida, de enfermedad, de muerte, de accidente, y Dios le saca la venda y cree, se arrepiente y viene a Cristo? ¿Cuántos en su lecho de muerte, agonía, se entregan al Señor y creen? El preso en la cruz nos da un aliento eso, ¿no? 7.000 personas murieron, pero los demás dieron gloria a Dios. Hermano, el ministerio de estos 2 hombres dio fruto. Muchos van a creer de judíos. Su influencia dio su fruto. Pero para terminar, esta puede ser la última vez que escuchás el mensaje del Evangelio. No por mí,
porque Dios es el dueño de nuestra vida. Y dice Santiago que nuestra vida es como niebla, y nuestra vida depende de Dios. Si no estás seguro de haber creído en Cristo, hoy es la oportunidad. Termina este culto, venía a verme a mí, a los hermanos, y yo tengo que resolver este tema con Dios. Yo no entiendo el Evangelio. Nunca me hablaron del Evangelio. ¿Qué es? ¿Cómo se cree? ¿Cómo se es salvo? ¿Qué pasa cuando muero? ¿Dónde voy? ¿Dónde va mi alma? Puedes venir años a la iglesia e irte al infierno. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el libro de Apocalipsis, Señor. Demanda estudio, demanda exposición, pero sé que tú vas a dar tu fruto en tu tiempo. Oramos para que las personas que están escuchando esto, Señor, se entreguen a Cristo. Crean. El que a mí viene no lo echo fuera, dice tu palabra. También como creyentes podamos ver que tenemos un tiempo privilegiado de hablar el Evangelio, de llevar tu gracia a cualquier rincón de la tierra, a cualquier persona, y nos dormimos, Señor. Que sea nuestra vestidura como cilicio, de empatía con el incrédulo, que podamos ver que esa persona, si muere, va al infierno. Padre, gracias, Señor. Danos ese corazón como tuviste tú con Jerusalén cuando llorabas sobre ella. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén.